Pienso que solo debemos leer libros de los que muerden y pinchan. Si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿para qué molestarnos en leerlo? ¿Para que nos haga felices, como dice tu carta? Cielo santo, seríamos igualmente felices si no tuviéramos ningún libro. Los libros que nos hagan felices podríamos escribirlos nosotros mismos, si no nos quedara otro remedio. Lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queríamos, más que a nosotros mismos. Libros que nos hagan sentirnos desterrados a los bosques más remotos, lejos de toda presencia humana, algo semejante al suicidio. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Eso es lo que creo. Esta es una carta que escribió Franz Kafka a Oscar Polak en 1904, y decidimos partir con esta lectura para invitarlos a esta conversación de bolsillo. Bienvenidas, bienvenidos, todas y todos. Conversación de bolsillo donde han estado Emir Kusturica, Boris Cuelcha, Marcelo Chicali, Carmen Romero, Jorge Said. Y hoy día tenemos a una persona que creemos que tiene esa hacha, o ese hacha que ha roto el hielo, en un sentido figurado, desde luego, y que nos ha conmovido con su historia. Me refiero a Catalina May, que ya la ven ahí en su cámara. Cata, puedes encender tu micrófono. Bienvenida. Catalina es periodista, trabajó cerca de 10 años en prensa escrita y en la academia, y de pronto en su vida se topa con este soporte, este formato, el podcast, por ahí por el año 2015, tú pues me vas contando, Cata, y de alguna forma, siento yo, encontraste una pasión, encontraste como un camino donde converge todo lo que te gusta del periodismo y todo lo que te gusta de narrar, y además los personajes que te gustan. Cata, bienvenida a esta conversación de bolsillo. Estás con el micrófono en silencio. Ahí Sí, lo sé. Hola, muchas gracias por la invitación, por la presentación, a todos y a todas por estar. Y sí, pues, como tú dices, yo vengo como del periodismo escrito, siempre narrativo igual, nunca he sido muy yo como del periodismo informativo propiamente tal. Em, y claro, fue como un salto de alguna forma el pasar a trabajar siempre desde lo escrito a empezar a trabajar en sonido, que para mí en realidad yo digo que yo soy una podcastera falsa, porque yo no sé trabajar el sonido, yo no sé trabajar, yo no sé, o sea, yo tengo un compañero que es Martín Cruz, que es la otra mitad de Las Raras, que es el director de sonido, que es tan bueno en lo que hace que no tiene ningún sentido que yo trate de aprender, porque nunca voy a ponerme realmente a la altura de él, que tiene mucho carrete, mucho talento. Y eso para mí es fantástico porque me da la posibilidad de dedicarme a lo que yo también sé hacer, pues que es lo más relacionado con el contenido. Que entonces nosotros decimos que él es el director de sonido y que yo soy la directora de contenido. Pero haber trabajado todo este tiempo en sonido ha sido un aprendizaje gigante para mí, yo no sabía nada y ahora sé pensar el sonido, eso digo yo. No, no soy una realizadora sonora, pero sé pensar el sonido. Bueno, también pensaba eso, que en realidad las raras es una dupla, eres tú y Martín, Sí. y es como muy indisoluble, porque me imagino que a veces te toca a él dar la entrevista, a veces te toca a ti, pero siempre llega ese punto, revisé todas las entrevistas que te han hecho, y llega ese punto que tú dices, bueno, me gustaría que esto lo comentara Martín, que es el director de sonido, eh, y es muy interesante esa dupla, que también rompe un poco con el tema del periodismo escrito, que trabajaste mucho tiempo, que sigues trabajando, pero que uno lo hace un poco más solo, en realidad, como que el periodismo escrito, yo también lo he hecho, y es algo que uno hace, y escribir es un acto bastante de soledad. En cambio, este es un trabajo en equipo, y hay una simbiosis ahí. Esta aventura, Cata, ¿tú crees que tiene lo que te decía yo en la presentación de Kafka, ustedes tienen esa hacha que rompe el hielo, y que nos remece un poco estas historias que ustedes cuentan? ¿Sientes que hay algo de eso en La Rara? O sea, yo creo que las historias que nosotros contamos remecen desde un lugar muy particular, que es la empatía, creo yo, que es una cuestión que es muy bonita y muy innata a lo que hacemos. Nosotros como que en ningún momento, cuando tomamos las definiciones de lo que íbamos a hacer,
dijimos como conscientemente nuestro acercamiento a las historias que contemos, que van a ser historias como todas las cosas que a uno le interesan en la vida, como complejas, desafiantes, rupturistas, pero no nos vamos a acercar a ellas desde ese mismo espíritu como medio punk, ¿no? No, nuestro acercamiento va a ser desde otro espíritu que igual yo siento que es súper punk, que es una forma igual rupturista de acercarse a las personas hoy en día, más que nunca, que es la empatía, la honestidad, la escucha honesta. Como que siento que nunca nos sentamos nosotros con Martín cuando creamos Las Raras a decir estas cosas y a pensarlas. Fue como algo que nos salió completamente natural. Son historias de libertad, historias de personas que amplían los límites de lo posible, que es una frase, esa es la apuesta editorial finalmente, ¿no? Mm. Tú que eres la editora de contenidos de Las Raras, ¿por qué te atrapan estos personajes que rompen los límites? Que me imagino que va muy de acuerdo a tu forma de pensar, a tu forma de ver la vida, a tu forma de instalarte en la vida, pero ¿qué te atrapa a estos personajes que rompen los límites? Mm. Los admiro, yo creo. Los admiro me dan como, me muestran posibilidades, como que me abren el mundo. Me desafían también, que es como una cuestión básica que uno busca en general como en la vida, para seguir estando entusiasmada. Y, y claro, no sé, siempre yo he contado un poco este tipo de historias, antes cuando trabajaba en periodismo escrito igual, siempre un poco mi línea editorial personal ha ido más o menos por ahí. Em, Me encantan también las historias como menores o íntimas que muestran temas más grandes, que igual es como algo bastante, eh, bastante usado, digamos, pero creo que hay un gran valor en buscar esas pautas, en encontrar a esas personas y en darle visibilidad a sus luchas y a sus batallas, porque porque pienso que justamente eso no solamente los ayuda a ellos a visibilizarse, a ellos y a ellas, sino que a todos los que nos enteramos de sus historias nos ayudan como a, como tú dijiste, como a ampliar los límites de lo que es posible hacer en la vida. Nos entregan otros referentes, nos entregan como otros ejemplos. Y eso a mí me parece como súper motivador a mí personalmente en mi búsqueda. Y me encanta también poder mostrárselo a otras personas y siempre estamos recibiendo mensajes de agradecimiento de las personas que escuchan nuestras historias, como esto me da sentido, esto me abre el corazón, como que me devolvió me devolvió la credibilidad en el ser humano. Nos dicen todo el tiempo cosas así, y yo te juro que es una cuestión impresionante. ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué te pasa cuando recibes esos mensajes, cuando conectáis así con tu audiencia? Me llenan de sentido, o sea, yo no trabajo para recibir ese feedback, como que no es mi objetivo, pero cuando lo recibo me encanta, o sea, me hace sentir que lo que hacemos en La Rara tiene un impacto en las vidas de las personas. Yo pensaba, cuando hablabas de los límites, pensaba en cuándo rompiste tú tus límites. Y pensaba aventurarme con decir, pensar en vivir de un podcast es romper un límite finalmente como periodista, ¿no? Porque somos de una generación de periodistas como súper metida en los medios grandes o tradicionales, algo que ha ido desapareciendo y se ha ido fragmentando, y hoy día casi que todos los que tenemos alguna red social podemos ser eventualmente un medio también. Y me parece que es súper rupturista también como instalarte tú desde un podcast. Estoy pensando en otro tipo Mm, de profesiones, como cuando a un actor le dicen, tuvimos a Boris Cuercha acá y típico nos decía al principio, no se puede vivir del teatro. Y él trabajó en La Negra Esther. O sea, quizás alguien en algún minuto te dijo, Cata, está bien el podcast, y incluso tú has contado que al principio partieron sin ningún afán muy grande, digamos. Se fue mm. dando. ¿Cuándo rompiste tú tus propios límites, Cata? Como pregunta de revista Cosas, pero... No sé responder eso, pero sobre lo que me estabas planteando como del podcast como medio para vivir, o sea, yo nunca me alcancé a poner el objetivo de querer vivir de Las Raras. O sea, y también a veces hay momentos en los cuales no vivo completamente, no vivo de Las Raras, o sea, han sido pocos los momentos en los cuales he vivido
solamente trabajando full time para las raras. Han sido momentos particulares en que hemos tenido más presupuesto, cosas así. Pero en otros momentos, las raras es parte de mi trabajo nomás, no es todo mi trabajo. Pero igual, de todas maneras, o sea, las raras, yo digo, y me río, y es como un chiste que ya he repetido, entonces seguramente Martín, que debe estar escuchándose a reír, pero yo digo que las raras me lleva, como que yo corro detrás de las raras, porque las raras tienen una vida propia que nos lleva, que nos empuja, como que es una cuestión bien, bien notable en ese sentido. O sea, obviamente si nosotros nos aburriéramos y no hiciéramos nada para que las raras siguiera viviendo, el proyecto no seguiría viviendo, pero es un proyecto que a nosotros nos exige, como que nos saca a trote. Y eso es bacán, pues, porque yo me siento también como exigida y desafiada por el proyecto mismo y como mantenerlo andando y hacerlo crecer y también hacerlo variar, porque algo que siempre pensamos que nunca queremos hacer es como repetirnos, hacerlo siempre lo mismo, entrar como en ese modo de fábrica de salchichas que al final eh, es fome. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo y pensaba, tú dijiste en alguna entrevista, no somos la tele, hablamos de la gente que no está visibilizada en los medios de comunicación tradicionales. Y me parece que ahí hay una búsqueda incansable. Ustedes a veces han demorado un año en conseguir una historia Mm, y a veces han tenido que salir, como cuando les pasó con el estallido, hay que salir como y estaba ocurriendo la historia de libertad de Chile, y ustedes mm. realmente son las historias que ponen. Eh, Esa otra, me imagino, línea editorial, que no sé si la pensaron tanto, pero es darle voz a las personas que no aparecen en los medios tradicionales y que tienen una historia increíble. Es una ruptura, evidentemente, con los medios tradicionales. O sea, claro, yo creo que para mí hay un valor periodístico grande en encontrar estas historias que son como más under, por decirlo así. Me frustra la repetición de voces en los medios tradicionales. Me frustra profundamente. Nunca he querido participar mucho de eso, si bien he trabajado, pero siempre con una pata adentro y una pata afuera en los medios tradicionales. O sea, lo más tradicional que trabajé fue en el Clinic, que tampoco, que ahora ya es más tradicional, pero hace 10 años tal vez no tanto. Ujú. Eh, y claro, y buscar otras historias, mostrar otras realidades, eh, a mí me parece que tiene un valor periodístico y creo que es un trabajo que se hace poco en los medios, como que me imagino que la inmediatez, la rapidez y ese tipo de exigencias del periodismo más informativo hace que tal vez no haya tiempo o interés real en buscar otras voces que nos muestren otras perspectivas de las cosas. Me parece súper importante y necesario. Cata, pero se va a la inversa, porque de las muchas notas surgen en medios tradicionales de capítulos de ustedes. Entonces, esos personajes que no estaban visibilizados terminan apareciendo igual, como en esta vuelta, y eso es lo bonito, como que ustedes ponen a los personajes finalmente. Y Sí, los algunas veces. medios, como suele ser con los medios tradicionales, siempre van como muy poco a la vanguardia y van como y reaccionan frente a eso. Eso lo encontré bonito porque vi varias notas de capítulos destacados de ustedes que en diarios grandes que han abordado temas que, claro, están fuera de la agenda de los medios grandes ya del mundo, finalmente, no, no solo de Chile, obviamente. Sí, sí, eso ha pasado algunas veces, pero no es para nada nuestro objetivo ni algo que realmente no... O sea, es bonito tener impacto, es bacán tener impacto. Y por eso también es bacán cuando, no sé, te dan premios o cuando te invitan a festivales, a hablar en cosas como internacionales, y es porque es bonito que las historias se escuchen, porque eso te demuestra que te escuchan y que te escuchan y que hay un impacto en lo que uno hace. Y eso igual es importante. Cata, ¿y hubo alguna historia que te atrapó de más chica, de algo que se relacione un poco con las raras, o quizás no directamente, pero una historia de niña que te haya atrapado, chica, Mm. que te haya cautivado, que haya resonado al momento de hacer las raras? No se me ocurre ninguna. No se me ocurre ninguna historia así en particular como de infancia.
en ¿Y realidad. cuándo, quizás como periodista te topaste con una historia así, con estos personajes que rompen los límites, con estos personajes que desafían el status quo de alguna manera, y que son los personajes que habitan las raras? Mm. Sí, bueno, como te decía antes, yo como que siempre he tenido ese interés, siempre lo venía trabajando desde el periodismo escrito. Yo salí de la universidad y entré a hacer la Practical Clinic, que igual fue mi escuela de alguna forma, y el Clinic tiene un poco de eso también, como de que hay espacio para unas historias que no son necesariamente las historias que están en las pautas más tradicionales. Entonces, eso yo creo que de alguna forma marcó un poco mi mirada. También había un énfasis en la época en que yo entré al Clinic, fue como la época más periodística del Clinic, que era cuando estaba director Juan Andrés Guzmán. Ujú. Entonces, ahí eso yo diría que fue una escuela para mí, por ejemplo. Vicente Undurraga fue mi editor en un suplemento cultural que se llamaba Caldo de Cultivo. También fue bonito trabajar con Vicente, con Juan Andrés, con la Ana María Sangüesa. Esa fue como una escuela y ahí yo creo que empecé como esta búsqueda de personas un poco más raras. Ujú. Y bueno, te deja una pregunta acá, porque los quiero invitar desde ya que empiecen a hacer preguntas. Pueden dejar preguntas en el chat y si al final de la conversación, unos minutos más, vamos a abrir los micrófonos que le puedan preguntar directo a Cata. Cata, y José Bustamante te pregunta si pudieras revivir a alguien para contar su historia de libertad, así libremente. ¿Tuviste algún personaje que cuando hizo historia tú decís, wow, qué Soy ganas pésima de... para contestar estas preguntas como hay que estar como súper despierto así. No, no sé, no se me ocurre nadie. Si es que se me ocurre alguien a lo largo de Bueno, la conversa, la digo. digamos, hay una cosa que le pasa a tus personajes o a los personajes de las raras que es como una conclusión que han sacado ustedes. La libertad se paga y se paga caro, ¿no? Tiene un precio. Mm, La historia la mayoría de las historias de ustedes tienen, los personajes pagan un precio por vivir de la forma en que viven. ¿Eso mm. es algo que te ha dejado como es algo constante en los personajes que ustedes buscan? Sí, porque son como contraculturales en general, ¿no? Son como, siempre están en la resistencia. Nuestras historias, nosotros dijimos, le pusimos historias de libertad, pero se podrían perfectamente haber llamado historias de resistencia o historias de dignidad, pensaba yo después del estallido. Eh, sí, son siempre historias de personas que están en resistencia frente al status quo, luchando por un cambio social. Entonces, claramente hay batallas que se dan, y en esas batallas siempre hay apuesta, hay pérdida, pero por detrás está eso, pues justamente como el- la dignidad. Aquí, mira, justo tenía anotado acá, resistir es una palabra que habita en las raras. Sí, También, y ustedes partieron el 2016 ya, pero ya el 2015 como que fue el momento en que se juntaron con Martín y decidieron como, bueno, hagamos un proyecto juntos. Y me llama la atención lo conectado que está con el estallido social, en el fondo, las raras. Es como que van por caminos paralelos y convergen después. Justo el estallido los pilló en Colombia ustedes. Eh, sí, y eso ha sido como súper importante ahora con todo lo que pasó con el plebiscito de salida. Ha sido como, en términos profesionales, súper desafiante porque claro, nosotros estábamos en Colombia cuando fue el estallido, íbamos en nuestra cuarta temporada, habíamos hecho en general historias no tan corales, sino más personales, pero cuando empezó el estallido sentimos como ese llamado, como esa necesidad de estar registrando de forma documental lo que estaba pasando. Entonces empezamos a registrar todo el proceso, desde el estallido. Después hicimos un episodio, en el estallido hicimos un episodio rápido, que sacamos como 4 días después del estallido. Después hicimos otro episodio así rápido, que fue como 2 semanas después del estallido, que se centraba como en las asambleas territoriales que se dieron después del estallido, que fue ese proceso tan precioso que hubo como ciudadano de discusión. Y eso también estuvimos ahí grabando, hicimos un episodio sobre eso, después hicimos un episodio cuando se ganó el apruebo, plebiscito de entrada, después hicimos un episodio en que perfilamos algunos
miembros de la convención que eran como desconocidos en ese momento, cuando estaban recién elegidos, y después, entonces ahora tuvimos que cerrar esa serie con el resultado del plebiscito de salida. Y fue súper fuerte y difícil para nosotros, porque nosotros siempre habíamos contado el estallido en primera persona, que es algo que no habíamos hecho tampoco en otras historias, aunque a veces nos incluimos un poco cuando hay como viaje y como travesía, ahí nos incluimos un poco en las historias, pero esta era una historia que contamos hacia corazón abierto, ¿cachai? Ni siquiera nos cuestionamos si la teníamos que contar en tercera persona. No, fue como, vamos con todo, y después cuando nos tocó asumir la derrota frente a toda nuestra audiencia, igual fue terrible, ¿cachai? Y fue como, guau, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos este episodio? Porque fue muy duro para nosotros y también profesionalmente súper difícil. Y, y nada, pues, ha sido un aprendizaje igual, estamos todavía ahí en reflexión. Cata, el país que soñamos tiene un tono, ahí corrígeme tú, no sé si es la palabra más adecuada, pero a mí me suena como tiene una cadencia, como una propuesta como de un poco lamento, como hay un eco, como de lo que nos perdimos del país. ¿Era el país que soñabas tú, por ejemplo? Era 100% el país que soñaba yo. Yo estaba full así camiseteada. Sí, porque encuentro que la propuesta, bueno, tiene cosas preciosas, o sea, las que rescatamos en ese episodio y muchas otras también. O sea, cosas que son más como más duras, como que tampoco era el momento para hablar de ellas, pero que yo valoro tanto como las que hablamos en ese episodio, que es los mecanismos de participación ciudadana, la descentralización, o sea, las políticas anticorrupción, un montón de cosas a mí, o sea, a mí me pareció una propuesta súper desafiante también y por lo mismo motivadora. Entonces, bueno, sí, quedó un poco triste el episodio, pero no lo Bien. pudimos hacer como... Fue lo que nos salió realmente, como que tuvimos que hacer algo con, con el material que teníamos, pero realmente no estábamos preparados para el resultado. ¿Y cómo seguimos? ¿Cómo siguen los que apostaron también a ese país soñado? Hay que Bueno, resistir, parece, esa es la palabra. bueno, nosotros por nuestra parte, en términos de las raras, no vamos a seguir no vamos a seguir cubriendo el proceso. O sea, nosotros igual íbamos a terminar la serie ahora. O sea, nosotros teníamos que sacar este episodio porque era el final de la serie, ¿ya? Ujú. Entonces nosotros no vamos a seguir documentando un proceso que sentimos que de alguna forma igual se abrió y se cerró. Y ahora lo que venga será otra cosa, pero nosotros no vamos a estar en eso. Y en términos como personales, no sé, ahí cada uno verá. Yo por mientras estoy como en reflexión, como decía, pero igual estoy en la desilusión. O sea, no lo puedo negar, no lo puedo negar. No puedo negar que se me cayó un proyecto, que Cata, igual ¿Mm? que yo sentía como muy colectivo, pero desde un vínculo bastante personal igual. A pesar de que no estuve más involucrada de lo que uno como un ciudadano activo puede estarlo y también, bueno, desde las raras. Me parece súper interesante que, no sé si te gusta que hablen de las raras como un medio, es un medio de comunicación, Totalmente. totalmente. Me parece interesante en términos editoriales que se pueda romper esa neutralidad tan fría que tienen los medios de comunicación, como que no se involucran con nada. Entonces tú entrevistás a una celebridad o a una dueña de casa o a un dueño de casa de la misma forma, como sin involucrarte, sin mostrar. Entonces, ustedes buscan personajes, tú me decías, que admiren. ¿Mm? Y cuando el tono es triste, bueno, si estamos tristes, el tono es triste. O sea, como que Mm. ¿qué es lo que le da Flaubert decía, el tema sugiere el estilo? ¿Cómo encuentran el tono de una historia? Es que nosotros, esa es una de las razones por las cuales pasamos de considerarnos un podcast periodístico a considerarnos un podcast documental, porque creemos que el documental te permite mucho más, menos intención de objetividad y más punto de vista, digamos. El documental permite el punto de vista. El periodismo más estricto no necesariamente. Entonces, bueno, además por otras cosas como más formales en términos de que estamos haciendo registro documental, más que solo reporteo periodístico, por decirlo así, pero también tiene que ver con eso, pues, con la mirada, con el tono.
sentimos que esa definición de alguna forma como que nos da muchas más posibilidades y nos abre más el espectro de lo que podríamos hacer sin considerarnos como un medio periodístico, pero muy tendencioso, por decirlo, ¿no? Hay una cosa bonita que también ocurre, que tú lo mencionabas al pasar, o yo lo relaciono de lo que has dicho, que el público de las raras, los oyentes de las raras, es un público combativo, activista, Sí, está metido en movimientos sociales, que está preocupado de lo que pasa con el planeta. ¿Esa simbiosis te sorprendió a ti o era como lógico que el podcast se fuera a ese nicho, digamos, que se parece un poco como piensan ustedes? bueno, yo creo que ese es como uno de nuestros grandes desafíos ahora, y sobre todo ahora con lo que pasó, por ejemplo, con el último episodio que sacamos sobre el plebiscito de salida. O sea, yo adoro a nuestra comunidad, o sea, son lo más cariñosos que hay, son súper apañadores, nos acompañan, nos tiran buena onda, o sea, los valoro infinitamente. Y también pasa que los nuevos medios giran mucho en torno al sentido de comunidad, ¿cierto? Uno genera una comunidad de auditores, con esa comunidad tú te comunicas a través de las redes sociales, puedes hacer un crowdfunding si necesitas alguna vez plata, o si tienes una gran comunidad, llegan las marcas y ponen publicidad, entonces tú te puedes, una comunidad fuerte y contundente significa que tu proyecto también se hace más sólido en términos de sustentabilidad. Es súper importante en esos sentidos. Pero también yo siento la inquietud de hacer crecer la llegada de las raras a un público que no piensa necesariamente como nosotros. Y eso encuentro que es un gran desafío. Es una cuestión que a nosotros nos ha costado mucho, como romper ese nicho. Los podcasts son muy de nicho en todo caso, tampoco es tan raro, pero también uno quiere ampliar ese nicho y como romper como esos límites. Entonces eso es como un desafío así a futuro. ¿En eso están hoy o lo están viendo como para lo que O sea, viene? ha sido un desafío siempre, pero por ejemplo ahora lo vimos mucho más fuertemente, porque todos nuestros auditores estaban tristes con el resultado del plebiscito, por ejemplo. Bueno, no sé si todos, pero muchos. Entonces, eso te habla de que es algo muy de nicho, porque tú estás viendo que afuera de tu nicho, digamos, los porcentajes, las estadísticas son otras, ¿cachai? Entonces, es un tema igual. Oye, y tienen público en todo el mundo, finalmente, o en gran parte, o no sé, en Latinoamérica y Estados Unidos. En Estados Unidos bien fuerte, ¿no? Es que en Estados Unidos hay mucha tradición de podcast y hay mucha gente que habla español. Hay muchos latinos que viven allá. Entonces, se escuchan muchos podcasts allá. Y nos escuchan bastante, sí. En México también, porque hay mucha gente en México. En Colombia nos quieren harto. En España nos quieren un montón. En Argentina también hay una comunidad podcastera así contundente. Y la audiencia chilena, Cata, en ese sentido está no sé dónde la podemos situar, como tienen muchos oyentes chilenos. Sí, hemos crecido bastante en Chile en el último tiempo. Sí, pasamos de tener mucho más afuera de Chile a que Chile sea, no sé, debe ser nuestro segundo o tercer lugar donde más nos escuchan ahora. Hablemos un poquito del paisaje sonoro, que es algo que distingue finalmente a las raras de otros podcasts. Yo te voy a confesar que me vine el otro día al sur manejando, escuchando las raras, y en realidad cada vez que hablo de las raras, digo, voy a ver un capítulo. No sé por qué tengo eso como que me remite al cine un poco por el tema de te atrapa el sonido. Y voy a confesar el pecado que hice después, que puse un capítulo de Mea Culpa que está en podcast y se me hizo insoportable. Yo no quiero hablar mal de Carlos Pinto y todo, pero ¿sabéis lo que me pasó? Lo sentí como obsoleto, como anacrónico, como muy antiguo. Mm. Y otro tipo de Es como la narración. tele, po. Es como la tele llevada claro, como la tele Suenan llevada a como la radio. tele. Eso es un error súper común. Muchas veces nos pasa a nosotros que escuchamos podcasts, sobre todo los que hacen las radios más informativas, y suenan a radio, suenan a tele, Claro, igual que la tele. sí. Es súper común. ¿Y cómo se construye el paisaje sonoro? Bueno, ahí me imagino que sería bacán que No quise Martín... responder esta pregunta. Debería estudiarme como los fundamentos teóricos de los paisajes sonoros, que los No, tienen, pero, y los conoce pero muy bien, pero son como, no me atrevo ni a decirlo porque va a ser todo un invento, pero viene como de Canadá, de unos estudiosos del sonido como un patrimonio, como el patrimonio de la humanidad, eh,
décadas atrás, o sea, no sé qué años eran estos, 70. Entonces se instala como este concepto del paisaje sonoro, como de tratar de capturar el patrimonio sonoro de los diferentes lugares. Y hay diferentes como clasificaciones, es una cuestión bien, bien teórica del mundo como del arte sonoro, tal vez, Ujú. o del patrimonio sonoro. Pero Martín lo usa con más libertad y en general se refiere como a los paisajes sonoros como a los ambientes, a los lugares donde suceden las historias, a cómo suenan esos lugares. Algo que yo he aprendido trabajando con Martín es que el sonido es información. O sea, cómo suena un lugar, cómo suena una acción, cómo suena una persona, todo eso es información que se entrega sin tener que decirla. Entonces, como súper importante también aprender a trabajar con eso. Y qué distinto es lo que decías tú cuando ves un programa de tele o un programa de radio, porque hay gente que graba podcast, o sea, las radios tienen podcast, pero en realidad son como programas grabados solamente, donde la música y el sonido es como algo que está, como un ruido que está debajo de la conversación. Claro. Acá el sonido es protagonista. O sea, hay momentos en que solo está el sonido, digamos. O sea, en todos los momentos solo está el sonido, ¿no? No hay Bueno, en magia. realidad. No, pero me refiero, no hay palabras, sino que hay sonido. Pero, claro, bueno, nosotros, y esto son puras cosas que yo he aprendido de Martín, pero en el fondo se trata de entender el sonido no como un acompañante de la palabra, de la oralidad, digamos, sino como parte de las herramientas narrativas, de los elementos narrativos que nosotros tenemos. Entonces, para contar una historia, yo no solo tengo a un narrador que habla, muchas veces, de hecho, nosotros en nuestra historia no tenemos narradores que hablan, es sin narrador. Eh, y tenemos toda otra serie de recursos sonoros que son igualmente valiosos para contar la historia, como los ambientes, por ejemplo, los archivos sonoros, que son una cuestión que nosotros hemos trabajado bastante y que a mí me encanta cada vez más trabajar. El registro sonoro de acción, el registro documental, la música, obviamente, que es un recurso sonoro que nosotros siempre hemos trabajado con música original, además. Entonces, que es como una cuestión súper que nos diferencia un montón, que nos da mucha identidad sonora, pero al mismo tiempo, obviamente, que implica mucho más trabajo, mucho más presupuesto, etcétera. Pero en el fondo es entender que uno tiene como una gama de recursos sonoros para contar una historia y que tiene que ocuparlos de la mejor manera y no sentirlos que son como cosas que están ahí para acompañar o graficar lo que dice un narrador. Ujú. Ahí uno de los participantes de esta conversación hace una referencia a los radioteatros, que te lo han preguntado también, y evidentemente tiene algo de eso, ¿no? Como toma cosas del radioteatro, evidentemente. O sea, nosotros, el radioteatro es ficción, pues nosotros Claro. hacemos no ficción, entonces en realidad no tomamos muchas cosas del radioteatro. Hemos hecho algunas recreaciones, eso Ujú. sí, basado en, qué sé yo, por ejemplo, en cartas. Hemos recreado cartas, con voz, hemos recreado, qué sé yo, escenas antiguas, tal vez. Tal vez eso se podría pensar como un poco relacionado al radioteatro, como Ujú. las recreaciones, que también son un recurso sonoro que se puede utilizar. Cata, tú contaste historia escrita desde el periodismo narrativo. Escribir para algo que se va a escuchar es distinto, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo de adaptación de los guiones de escribir periodismo narrativo, donde a veces hay que escribir todo al sonido, que es combinado con la música, con el ambiente? ¿Cómo ha sido ese tránsito? ¿O no fue algo que te haya costado mayormente? No, ha sido bien, bien interesante, o sea, ha sido un aprendizaje en la práctica, que también es súper arriesgado, porque ahora yo no escucho ya las primeras historias de las raras, me ¿Por da qué? como nervio, no sé, las quisiera hacer de nuevo. Nos dimos el lujito de reeditar una historia que yo siempre había querido reeditar este año, o sea, en la última temporada que hicimos, que es una historia de nuestra tercera temporada que se llama La eutanasia de papá, que es una Ujú. historia muy bonita que hicimos en Colombia, y, y yo siempre encontraba que no habíamos aprovechado bien todo el material que teníamos, que estaba lenta, que estaba larga, y este año hicimos un remix, así que yo me metí ahí a cortar el guión, le saqué como 10 minutos,
y ocupamos mucho mejor un material que teníamos, que era justamente la grabación de unas cartas y unos textos que había escrito el papá que después muere, y lo ocupamos, yo siento que mucho mejor, ahora a lo largo de toda la historia, no en un momento tan específico, y yo quedé contenta, fue como un ejercicio súper bonito. Porque Dijiste uno alguna vez aprende. que eras despiadada como editora, como que si hay estudiante de periodismo acá, sirve como para aprender a editar, no hay que, Es o que sea, yo me edito a mí hay que misma. cortar nomás, ¿no? Sí, yo medito a mí misma, entonces no puedo tener mucha piedad conmigo misma. A veces me cuesta cortar algunas cosas porque uno como que se enamora de algunas partes, pero yo hace rato ya que estoy en el modo joven manos de tijera, o sea, si algo se puede sacar y la historia no sufre demasiado, yo lo saco. ¿Por qué? Esto tiene una razón, y es que nosotros en algún momento tomamos la decisión de que no queríamos que nunca nuestras historias duren más de media hora. Y eso es una decisión súper importante porque nosotros en general somos un podcast que le exige un poco a sus auditores que si quieren aprovechar bien el material que nosotros les estamos presentando, ojalá no consuman podcast como se suele consumir el podcast, que es en la micro o haciendo aseo o en el gimnasio. O sea, yo sé que a nosotros nos escuchan también de todas esas maneras, pero nosotros, nuestro auditor así ideal, se pone como sus audífonos, como que baja la luz más o menos, se pone así como casi que con un cafecito o un vinito en el sillón a escucharnos. Entonces, como que yo no le diría a alguien, tómate 2 horas para sentarte en el sillón y escuchar un podcast. Entonces, media hora me parece un intercambio súper digno de proponer. Como dame media hora de tu tiempo, escucha bien lo que te quiero mostrar y yo te voy a mostrar algo que es bonito, que cada cosa que está ahí por una razón, que no, que nada está de relleno, que todo está elegido, así como artesanía. Las raras también sacó tu voz, Cata, como, ¿qué te encontraste ahí? ¿Qué voz tenías? Tú has dicho, yo no soy actriz, pero has estado apoyándote por una amiga actriz. ¿Qué encontraste? ¿Qué voz encontraste? Porque es distinto escribir a narrar vocalmente. ¿Qué te pareció tu voz? Típico que pasa, que lo decía ahí un poco, como que a uno no le gusta su voz, como cuando cuando empieza a trabajar de periodista, escucha la grabación y uno como que Mm. la voz siempre te perturba un poco, pero ¿qué te encontraste de ti ahí, en esa voz que apareció? Bueno, yo creo que todavía sigo en la búsqueda, como que no es algo que me salga muy natural a mí, como disfrutar la narración oral me cuesta. Es como una parte que he trabajado, que Martín me ayudó un montón, porque él al tiro tiene muy buen oído, entonces el tiro sabe si es el ritmo, si es el tono, pero en general lo que hemos trabajado es como tratar de encontrar como una calidez en mi voz, que al principio yo trataba como de enfatizar, que trabajar la voz es un arte, o sea, hay gente que se dedica a esto, po. Sí. Entonces al principio como esa tendencia como a gritar un poco cuando uno quiere como dar un énfasis, como todo eso que es como un poco la radio también y un poco la tele también, es todo lo contrario, es más bien irse como hacer más cálido, más abrazador, más bajo el tono, más ritmo también, ponerle ritmo, porque también hay como una tendencia a ser muy latigudo en el podcast y a demorarse mucho, el ritmo, el sentido del ritmo, ha sido una cuestión que hemos trabajado un montón también con Martín. Pero en eso estamos, pues parte del aprendizaje y de la búsqueda, yo creo. ¿Y tuviste algún referente, así como quiero narrar como alguien, Bueno, no, ¿no? No, no. además que cuando partiste no había, o sea, ustedes fueron súper pioneros porque había re poco, como a qué se refiere, como en quién resonar finalmente, ¿no? Era como, el En podcast inglés, está. digamos, ¿Mm? en inglés, En más inglés, que. claro, pero acá no había casi, o sea, eh, No. llevan 6 temporadas, ¿no? Mm. 6 temporadas. Bien. Y hay algo que hicieron alguna presentación que es como el podcast en vivo, que yo no sé si algo que lo quieran de aquí en adelante como repetir o ya lo están haciendo. Lo hemos hecho en algunos festivales. Es que ese show, nosotros el año 2019 participamos como en una especie de training
Ujú. que organizaba Google. Sí, pues, Era como acelerador, ¿no? sí, era un acelerador de podcast que te da, en el fondo, uno postulaba a una postulación abierta. Cuando nos seleccionaron nos dieron fondos para producir la cuarta temporada y además había un training en Boston con una gente así como súper capa de PRX, que se llaman PRX, que es como una curadora y productora de podcast. Y, y ahí ellos, el cierre de ese training que nos hicieron era hacer un show en vivo. Entonces para eso nosotros tuvimos que crear este show. Y después lo hemos presentado en un par de festivales, lo hemos mostrado súper poquito, porque entre medio fue la pandemia, entonces como que quedó ahí medio suspendido. Pero sí, siempre es como la idea de hacer nuevos proyectos, es una forma de encontrarse con la gente también. Si hiciéramos más shows o más grandes, también se podría pensar como en hacer como espectáculos y cobrar entrada. Es algo que otros podcasts hacen. Nosotros nos lo hemos tomado con calma, pero siempre es algo que se puede hacer, que es entretenido igual. Si te preguntaran hacia dónde van hoy, independiente hacia dónde están navegando hoy con las raras. Eh, Estamos planificando una nueva temporada que en realidad no hemos tomado ninguna definición todavía. Eh, y pero estamos pensando como en hacer algo distinto. No quiero contar nada todavía, pero vamos a hacer algo distinto de todas maneras. Y puede que sea más de algo, pueden que sean algunas cosas así distintas, que si todo saliera como queremos, pero como que no quiero contar nada todavía, porque está todo muy en veremos. Bueno, quiero invitarlos a los que quieran participar, que levantan la mano y quieran hacerle alguna pregunta a Cata y abren el micrófono. Me imagino que varios están. Mira, hay una pregunta que se repite en casi todas las entrevistas que te hacen, Cata, que imagino que también siempre es difícil entrevistar a un periodista que se dedica además a contar historias y a entrevistar. Eh, y que como que hay gente que cree que hay como una fórmula. Entonces alguien te pregunta, ¿cómo me puedes dar un consejo cómo hacer un podcast? Y yo pienso que es súper difícil. Es como preguntarle a un escritor, ¿cómo escribe una novela? O sea, es como, o sea, Exactamente. en qué ponerla, por último, fijarse como para partir, los que quieran partir en esta aventura del podcast? Mm, yo creo que hay que fijarse en que tienes que si tú no eres una persona que sepa trabajar el sonido, tienes que tener a alguien que sepa trabajar el sonido. Como que los podcasts en general, aunque suene como contraintuitivo, porque un podcast es puro sonido, no se le da al sonido en lo general la atención que debería tener, siento yo. O sea, no se ha profesionalizado al 100% o todo lo que uno esperaría todavía el podcast como medio. Entonces yo le diría a alguien que si quiere hacer un podcast le tiene que interesar por lo menos el sonido o tiene que tener a alguien que sepa trabajar el sonido. em, que como para cualquier proyecto, en realidad esto como que no es específico de un podcast, pero ¿para qué quiero tener un podcast? ¿Sobre qué tema? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me mueve de eso? ¿A quién le quiero hablar? ¿Quién quiero que sea mi audiencia? ¿Qué es lo que yo puedo presentarle al mundo que ya que no existe, que es distinto, que es mejor, que algunas personas quisieran elegir? ¿Por qué? ¿Cómo hacerse esas preguntas, yo creo? Me pasa que yo me puse a hacer el ejercicio, si yo hiciera un podcast, y llegué a la conclusión de que las raras también es una escuela, creo yo. Porque finalmente es súper difícil como no pensar en que voy a ocupar los recursos que ocupan las raras, de partida el sonido, la forma, el cómo, digamos. El qué puede cambiar, puedo quizás buscar otro foco de personajes, podría ser, tú decir, los de ustedes son personajes que inspiran, son personajes que cambian, yo podría pensar en un podcast que hable de personajes, no sé, como Los Malos, el libro de Leila Guerriero, y fijar a personajes que abundan también. Pero ¿sentís que es un poco una escuela, las raras, para las generaciones que están ahora haciendo podcast? Pucha, me encantaría pensarlo, me encantaría que fuera así, pero no sé hasta qué punto. Yo veo que hay mucha sensación de que el podcast es como medio fácil, como que se puede grabar en la casa con el celular, hablando con los amigos.
de videojuegos, no sé. Y está bien, tal vez se puede hacer así. Pero ahí hay que ver quién te va a escuchar. O si lo estás haciendo para que te escuchen o en verdad lo estás haciendo porque quería hablar con tu amigo y grabarte nomás. Y en ese caso todo bien. Eh, pero, pero, pero siento que hay como una simplificación del medio en general. Como que las apuestas o sea, la apuesta de las personas famosas hablando de algo en un estudio, en el mejor de los casos en un estudio, porque muchas veces también en su casa, por Zoom, que suena pésimo. Mm. Siento que eso es como, o sea, yo creo que la pandemia le hizo muy mal a la calidad de los podcasts en general, porque antes lo mínimo que uno hacía era mandar a la persona a un estudio a grabar. Y después en la pandemia fue como, filo, grabemos todos con el celular o grabemos por Zoom y ya ni siquiera suena bien por último la grabación de la conversación. Entonces, como que siento que ese es como el desde, como muy básico. Entonces, el medio tiene mucha más potencia, o sea, las potencialidades del medio son mucho más amplias que eso. Entonces, ¿qué tanto estoy yo interesado como persona que quiere crear un podcast en desarrollar esas potencialidades del medio o en quedarme como en el de este? Ujú. Es como una pregunta que yo creo que también uno se puede hacer. O sea, esos podcasts de por ejemplo, humorísticos, o sea, hay uno que se llama Tomás va a morir, que es muy famoso. ¿Tú alguna vez lo habías escuchado, te gustan o no conectáis mucho con No, esos podcasts? no conecto. ¿No? No, no me gustan nada. O sea, no, no es en particular, que reconozco que lo he escuchado muy poco, pero no, en general los podcasts de conversación, bueno, depende mucho de quiénes. Depende, Mm. están súper basados en los anfitriones, entonces depende de quiénes son. No me interesa mucho como formato, la verdad. Aunque escucho algunos, pero no mucho. Y son eternos, duran, no sé, 1 hora y media los capítulos, son justamente lo que decís tú, el contrario del trabajo cuidado que hacen ustedes de que no sobre ningún segundo, es como chip libre, ¿no? Está prendido el Claro. micrófono y hablamos hasta que nos cansemos. Que eso también es una forma flojita de hacer un podcast de conversación, porque también un podcast de conversación después puede tener postproducción y Claro. ganar mucho. Sacar las partes que fueron puro relleno, darle ritmo a cortar, agregar otras cosas, tal vez una pequeña narración, tal vez grabaciones, qué sé yo, se puede enriquecer, pero tampoco se hace mucho. Entonces, a todas las cosas se les puede dar una vuelta para hacerlas más interesantes, más complejas, más desafiantes, más entretenidas. Y yo creo que eso también es como una cuestión que está como un poquito al debe, diría yo, en general, en la creación de los podcasts. Cata, bueno, el tema que nos convoca son los límites de la no ficción. ¿Cuáles son los límites cuando tú estás construyendo historias donde no hay ficción, que son historias que se basan en hechos reales, en hechos que hay que chequear y que hay que reportear? ¿Cuáles son los límites? Bueno, yo en general bueno, yo trabajo como la periodista que soy, entonces más o menos me muevo como en esos límites, en los límites que demarca el periodismo. Entonces, pero también yo no tengo ningún interés, por ejemplo, ni intención de sorprender a mis entrevistados, por ejemplo. O sea, para mí un límite es romper la confianza de un entrevistado, por ejemplo. Eso tal vez no es tan periodístico, como que en el periodismo es como lo que se enseña en las escuelas, como más básicamente, ¿no? Es como eh, la distancia con el entrevistado, ¿cierto? Y bueno, y cuando ya hablamos de periodismo de denuncia es completamente diferente. Pero en este caso es como, lo que nosotros hacemos es como generar una relación de confianza con nuestros entrevistados para que ellos se abran a contarnos sus historias, que en general son historias complejas que a lo mejor no tienen por qué tener tanto interés en contar. Entonces muchas veces hay como un trabajo previo de conocernos, de que ellos entiendan lo que nosotros hacemos, de, bueno, de generar esa confianza, que también es parte del trabajo periodístico, y bueno, y no romper esa confianza después, pero siempre con independencia editorial. O sea, también es un límite para mí que una fuente me pidiera cambios, nosotros eso no lo hacemos, por Ujú. ejemplo. Entonces ahí, ahí uno navega. Po. Al final es una relación entre personas, la relación de un documentalista con sus fuentes. Y ahí uno tiene que ir estableciendo como esas relaciones, yo creo.
Estaba pensando, Cata, por ejemplo, la pregunta que te había hecho al principio, voy a aventurarme yo con un nombre, pero me imagino, veo a Pedro Lemebel en algún capítulo de Las Raras y me parece genial haber tenido algo que se relacionara con el mundo Lemebel. O hoy, me imagino, no sé si lo pensaron, pero por ejemplo, lo que está pasando en Irán, el poder documentar lo que está pasando allá o lo que está pasando en Ucrania, finalmente. No sé si son temas o lugares que te interesa a ti, como conectarte con esos lugares donde están pasando cosas tan como lo que vivimos el estallido, o peores o mejores, no sé cómo calificarlas. Mm. Bueno, Lemebel sí, pues obvio, me encanta. Lo encuentro máximo. Eh, y también estaba pensando Violeta Parra, que siempre es como una figura que yo tengo ahí como presente, que me gustaría hacer algo. Eh, y sobre las mujeres en Irán, tengo como, también siento como que me da miedo porque las van a reventar y van a seguir en el poder los malos. Estoy como en esa hora después del plebiscito. Como, como que ya no, como que creo que las luchas colectivas igual son súper peligrosas, y que al final los poderosos son tan poderosos que es tan difícil también. Pero obviamente que las admiro y como que me da mucho miedo en realidad. De Ucrania, no, nunca iría a una guerra. Te ¿No? juro que no es mi espíritu para nada. No, me da mucho miedo, me causa mucho estrés y, y no, yo creo que Martín iría feliz. Pero podría ser la historia de un refugiado, evidentemente, que es muy como, que iría quizás en la línea editorial, no necesariamente estando en Ucrania. Sí, totalmente. De hecho, estuvimos en España en junio y estuvimos viendo unas historias que al final no hicimos, pero súper choras de una gente, de una gente así cualquiera del norte de España que partió a Ucrania así en unas van a buscar a los ucranianos, a cualquiera, así que encontraban y se los habían llevado a vivir como a esos pueblos que están como abandonados, como Ujú. de puros viejos en la España rural. No, era una historia hermosa, sí. Cate, ¿qué cosas te inspiran a ti fuera de los medios, las películas, los libros? ¿Hay algún autor que te guste más? ¿Hay alguna película que te marcó últimamente? ¿Qué cosas ves, por ejemplo, en Instagram? ¿Cuál es tu mundo ahí fuera de los medios de comunicación como masivos? Que me imagino, no te imagino viendo un matinal, por ejemplo, para nada. No, no veo nada de tele nacional. Veo las noticias un poco, poco. Hasta hace poco tiempo no teníamos ni tele. Veíamos como, ahora pusimos TV cable y como que tampoco vemos mucha, no soy muy buena para la tele. Bueno, pero vemos sí series, po, eso sí. Series harto, libros, obvio. Me encanta leer, hace rato ya que estoy leyendo como a hartas mujeres latinoamericanas, contemporáneas. Me encanta. O sea, me siento súper identificada por su mirada. Eh, para las redes sociales no soy buena. ¿No? No me gustan mucho. Instagram ni siquiera tengo. Tenemos un Instagram de las raras, Es raro. pero no tengo un Instagram mío. Tengo un Twitter que me meto, pero también es como, como me carga el tono, me carga la onda. Siempre pienso voy a cerrar el Twitter, pero al final siempre también hay como una copucha, ¿no? Eh, y Facebook ya como que está, como que ya no existe, ¿no? Sí, está como, sí, obsoleto. ¿Y Y música nunca me he qué? metido, no sé cómo es TikTok, no sé cómo es. Nunca lo he visto. O sea, he visto los videos de TikTok que comparten en Twitter. Eso es lo único que he visto. Eh, te habían dejado una pregunta que era muy parecida a la que te hice yo finalmente, pero te la voy a transmitir igual. ¿Cómo uno puede ser creativo en la no ficción? Porque a ti te importa mucho el arte, o sea, ustedes hacen documentales y se relacionan mucho con el arte desde la música propia. Eh, ¿Cómo puedo estimular la creatividad en la no ficción, que tiene ese límite, digamos, que no se puede inventar?
Mm, por lo menos de la forma en que trabajamos nosotros, lo que nosotros hacemos es como, eh, antes de definir, porque yo sé que hay personas que trabajan, por ejemplo, haciendo algo que nosotros no hacemos, que es hacer como estructuras de historias antes de ir a reportearlas, ¿ya? Es decir, como esta historia va a abrir con esto, vamos a ir con esto, como unas estructuras más o menos generales, o menos generales también, de cómo les gustaría que se desarrollara la historia. Eso, por ejemplo, es algo que yo no hago. O sea, yo primero voy en busca de la materia prima, por decirlo así, y cuando tengo toda la materia prima ya de la historia, y con esto me refiero a las entrevistas, los archivos sonoros, las escenas documentales que grabamos, em, principalmente eso. Cuando ya tenemos como todo ese material que uno registra, ahí recién yo empiezo a pensar cómo se va a armar esta historia. Entonces siento que esa es una forma como súper bonita de acercarse, porque a uno le permite hacer lo mejor posible con el material que tiene. Obviamente también primero hay una planificación y una preproducción en la cual uno más o menos se imagina lo que va a ir a buscar y lo que quiere conseguir. Obviamente eso sí está, pero también muchas veces la realidad no es la que uno esperaba y uno encuentra otras cosas de las que pensaba o quería. A veces las cosas no son tan ideales como uno hubiera esperado, o a veces son incluso más choras de lo que uno pensaba. Entonces, como también permitirse como esa sorpresa, me parece como importante. Y después cuando yo ya tengo como todo ese material con el que va a ser la materia prima con la que tengo que armar la historia, ahí recién como que me siento a decidir, ya, con esto vamos a abrir, y más o menos así se va a ir armando la estructura de la historia. Creo que es como una forma bonita de acercarse a cómo trabajar con no ficción, porque uno permite que cada historia de alguna forma te dicte cómo tiene que ser contada, en vez de repetir siempre como la misma fórmula, por decirlo. Nosotros como que en un momento nos dimos cuenta que estábamos repitiendo un poco la misma fórmula, que la repetimos como en las primeras temporadas, que era porque teníamos menos recursos narrativos. Entonces, por ejemplo, teníamos una buena entrevista y un poquito de alguna cosita como para acompañarla, ¿ya? Sonora. Entonces lo que hacíamos en casi todas las entrevistas era abrir con una cuña destacada del entrevistado, hacer una pequeña introducción editorial y de ahí entrar a contar la historia como de forma cronológica, que es como súper simple y que también a uno le dicen, hay que contar de forma fácil las historias en audio, porque la gente las escucha haciendo otras cosas, entonces lineal funciona. Y nosotros lo hicimos un buen rato y efectivamente, pues lineal funciona, pero también en un momento se pone repetitivo y se pone fome y uno se encuentra, cuando ya empiezas a reportear más y a tener más material y a ser más documental que solamente narrativo, entonces ahí uno tiene muchas más formas de poder como de alguna forma elegir como entre todas las cosas que tiene con cuál quiere abrir, ¿cierto? Y de ahí en adelante cómo quiere seguir y qué es lo que quiere guardar para el final. O sea, por eso la Entonces, apuesta siempre es estar en cambio constante, estar probando maneras, arriesgando en el fondo, porque yo creo que también si podéis dormir sí, en los laureles y decir, esta es la fórmula, esto no funciona, y lo que decía al principio, la fábrica de salchicha y uno se aburre profundamente. sí, po, exactamente. Cata, para ir terminando, te quería preguntar, así como hay capítulos que tú dijiste, no los voy a volver a escuchar, ¿qué capítulo te encanta, te gusta? Un capítulo que nos recomendís para que digamos, que tú me digáis, este capítulo me encantó por la razón que sea, eso me Mm, gustó mucho. A mí el del maremoto en la isla Robinson Crusoe me golpeó fuerte, el de las 59 balas es muy bueno, es como uno de los más aplaudidos siempre. Pero te quería preguntar por ese del maremoto, no sé si te gusta también, yo lo encuentro impactante. Y además que les no, costó mucho ese, ¿no? Fue un camino largo. esa historia le encanta a los hombres que nos escuchan, obviamente porque es como una historia bien más
o sea, con un protagonista masculino. A nosotros nos escuchan harto más mujeres que hombres, entonces siempre los hombres nos comentan esta historia, es muy divertido. Sí. O sea, y es bonito porque quiere decir que es una historia que genera un impacto también. Esa historia nosotros la perseguimos bastante, se cumplían los 10 años, creo, del maremoto, y yo sabía que existía esta historia, pero no conocíamos al protagonista, entonces una persona que yo conocía, que lo conocía, le dijimos como que nos lo presentara y nos lo presentó, pero ahí estábamos todavía preparando la cuarta temporada, entonces Las Raras todavía no era tan conocida, no teníamos como tanto currículum para presentarnos todavía, entonces como que al principio, y él tampoco tenía ni unas ganas de contar la historia, o sea, nunca la había contado y yo creo que ni siquiera la tenía bien procesada, o sea, no la tenía bien procesada todavía, él mismo lo dice ahí en el episodio. Entonces tuvimos que juntarnos con él, proponerle, darle tiempo para que él como que pensara, nos conociera un poco. Tuvimos la suerte de que nos hicieron como unas entrevistas en medios, entonces él como que nos vio que existíamos, como que éramos de verdad. Y nos demoramos como un año entre que nos juntamos con él la primera vez y nos sentamos efectivamente a hacerle la entrevista. Y fue súper bonito porque fue la honestidad absoluta, la sorpresa también un poco para él, yo creo, ¿no? Como de ir reconstruyendo todo esto. Y lo más bonito fue cuando nos dijo que viéramos juntos por primera vez las fotos de su viaje. O sea, yo a veces digo como que siento que no me merezco que la gente confíe tanto en nosotros. O sea, yo voy a estar a la altura de esa confianza, pero, pero realmente a veces me impacta. Y un episodio que a mí me encanta y que también me pasaba lo mismo cuando lo estaba haciendo, que yo decía, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Es una historia preciosa que se llama Con amor desde Caracas. No sé si la escuchaste. Sí, la escuché. Que es bella porque es una historia que es la historia de una niña una niña chilena que crece en el exilio en Caracas con su familia y que se comunica con su familia que está en Chile y también en París, exiliada, otra parte de la familia, a través de cassettes, que era una forma en que la gente las familias exiliadas en esa época se comunicaban. Entonces lo que nosotros hicimos fue revisar 20 años de cassettes que cuentan toda la historia de esta familia en el exilio. Y yo escuchaba todos estos 20 años de la historia de una familia en unos cassettes. Y una familia increíble además, porque una familia de artistas, músicos, actores. Yo decía como realmente no sé por qué yo tengo acceso a este material tan increíble, ¿cachai? Y una historia preciosa en la cual escuchamos cómo esta niña, en el fondo es una historia sobre la experiencia del exilio desde el punto de vista de una niña. Y la escuchamos crecer 20 años, desde que ella tiene 4 años hasta que ella tiene como 20 y bueno, y después ahora en la actualidad. Es una historia que yo quiero mucho porque trabajamos muchísimo y requirió fue un trabajo de escuchar mucho, de mucha escucha, de muchas horas de archivo, de audio. Desde lo editorial fue desafiante en esos términos, como que había mucho material, era como le damos forma a esto. Y desde lo sonoro fue súper choro también porque eran archivos de audios que no sonaban muy bien, entonces Martín hizo todo un trabajo de restauración, de digitalización, súper bonito, pero que se mantuviera también esa estética de los cassettes, vintage, súper choro. Por qué sentís que no te merecía esa confianza? Eso lo decía al principio, decía, yo no No, trabajo como periodista, o sea, como tú generáis una confianza en tu entrevistado, en tu personaje, que para lograr esa intimidad que tienen las raras finalmente. O sea, ese es un valor que tienen también ustedes. Por eso te sí, decía, no entiendo por qué decir, no, bueno, se lo merecen absolutamente. Po. sí, pero te juro que a veces me sorprendo, sí, de la gente lo generosa que es. Algunas personas realmente. Cata, te quiero dar las gracias por esta conversación. Te quiero dar las gracias por haber descubierto este podcast. Yo me inicié en el podcast con La Rara, gracias a esta entrevista, a este encuentro, a esta conversación de bolsillo. Voy a seguir con la misma idea de que voy a decir, voy a ver un capítulo. No sé por qué Mm. asocio. ¿Cuánto de cine hay en La Rara? ¿Cuánto de cine? Son Martín sí lo pequeños. dice, pues, porque Martín viene del mundo audiovisual. Además, po, claro. Entonces, él trabajaba en documentales, hacía sonido directo. Entonces, él viene de ahí, esa es su escuela. Y nosotros siempre pensamos nuestro podcast mucho más cercano al cine que a la radio. Son imágenes mentales las que uno genera con el audio.
Entonces, como que la escucha es activa porque uno completa con su propia experiencia y con sus propias emociones lo que el sonido te entrega y te sugiere de alguna forma. Bueno, por lo menos yo soy de esos oyentes que le dedica el tiempo, no lavo los platos mientras escucho la rara, me gusta sentarme a Bacán. escuchar. Así que yo creo que ese público evidentemente va a estar. Bueno, Cata, te doy las gracias, espero que nos podamos tener un encuentro más adelante acá mismo en esta plataforma y ojalá en persona que nos topemos por ahí. Gracias a Muchas todos por sus preguntas y te dejo para que te puedas despedir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de venir a conversar y muchas gracias a todos y todas por venir. Escuchen Las Raras, somos Las Raras Podcast en todas las redes sociales. Cuéntenle a sus amigos y a sus amigas, ayúdennos a correr la voz. Es súper importante para nosotros llegar a nuevas audiencias, así que si nos apoyan con eso, nos damos por pagado. Genial, buenas noches, Cata, muchas gracias, buenas noches a todos. Chao, que Que les estén muy vaya bien.